Continuamos en Intro MDQ. Bajo un poco porque en este momento bajamos un poquito la luz. Bajamos un poquito la luz porque se pone medio, se pica un poco esto. A ver. No baja más. No baja, ahí está. A ver. No, ahí ya te vas a la mierda. Bueno, las manos, por favor. Mucho no se nota que bajó la luz. Acá sí se nota, Sí, pero no, bueno, sí no, se no. nota. Sí, bajó. Pero bueno, vamos a hablar Pero, de. ¿se fue? ¿El negro se fue? No, no, ahí está. Seguí las letras de Intro Prendé la MDQ. Seguilas. La sonrisa, solamente la sonrisa y ya se ve. Le damos la bienvenida a nuestro psicoanalista Pablo Castro, que acaba de llegar al estudio. Un aplauso para él. Aplauso. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar con... Ahora sí se cortó la luz en Ya serio. está, bueno, volvemos. Vamos a hablar con Pablo de miedos. Es una buena introducción que acaban de hacer acá, ¿no? Está asociado mucho la oscuridad con el miedo. Mirá qué conexión la hay, ¿no? penumbra, Lo pensé. lo feo, lo raro, lo que te toca, lo incierto. Todo eso que por ahí yo quería arrancar esta columna, no te iba a decir nada, pero quería arrancarla con miedos absurdos. Pero en realidad, después dije, no, porque un miedo es un miedo, no se puede menospreciar un miedo por otra cosa. O sea, iba a quedar como un boludo, claramente, adelante de su psicoanalista. Pero es loco. Pablo, ¿por qué tenemos miedo? Bueno, primero me parece lo más importante es definir qué es el miedo, ¿no? Podríamos decir que es un afecto, muy intenso, que es un afecto, digamos, que nos acompaña a todos. Es lo que podríamos decir ahistórico. Qué sé yo, han tenido miedo los hombres en las cavernas, Totalmente. las mujeres en las cavernas, lo tenemos hoy, lo vamos a tener mañana, probablemente, ¿no? Viene con el tiempo. Viene con el tiempo y es propio del ser humano, ¿no? Corresponde a un mecanismo de defensa también, ¿no? Corresponde a un mecanismo de defensa. Y en realidad el mecanismo de defensa, digamos, implica esta cuestión de cómo defenderse del miedo, ¿no? Y hay dos modos que los biólogos esto lo saben muy bien, de defenderse del miedo, que son la ataque o huida. Claro. Aquello que me da miedo, ataco, o si no, huyo de eso, ¿no? Son los dos modos que biológicamente estamos, como, si se quiere por decirlo de alguna forma, programados. Ahora bien, uno diría, bueno, eso en el mundo animal está muy bien, pero de repente sabemos que, y voy a esto que vos decías, hay cosas que uno diría, bueno, pero ¿cómo te puede dar miedo eso? Claro. ¿No? Seguramente, no sé, uno puede ir por la calle caminando y le ladra un perro y tiene miedo, y capaz que es un chihuahua, y voy a decir, pero que ahí no hay un perro feroz que te pueda morder, ¿verdad? O capaz que una paloma sale volando y Totalmente. te da miedo una paloma, ¿Cómo que es estás un con ser... las palomas hoy, eh? Sí, es verdad. Es totalmente inofensivo una paloma. Nunca, no creo que haya un registro de una muerte por paloma en la historia. Capaz que sí, pero no sé. Pero es loco. ¿Qué es lo que nos genera el miedo? O sea, ¿por qué el humano interpreta que una paloma me va a hacer mal? Bueno, vamos a por parte, ¿no? Porque en realidad cuando pensamos al miedo, tenemos que pensarlo que quizás no se refiere a nada concreto, ¿no? Ajá. Porque podemos tener miedo y no saber por qué. Uy, perdón, Claro. Disculpen. Podemos tener miedo y no saber por qué. Pero bueno, también es cierto que este no saber por qué implica a algo que conocemos, de lo cual se habla mucho, que es lo desconocido. Me salgo del psicoanálisis y voy al ámbito de la literatura. Un escritor que seguramente nuestros amigos lo deben haber escuchado alguna vez, que es Lovecraft, decía algo así como que el ser humano era lo que... O sea, él elaboraba la literatura más que nada de terror y desde el punto de vista de lo desconocido. Las obras de Lovecraft se trataban fundamentalmente de dioses extraterrestres inmensos y qué sé yo. De Zulu, por ejemplo. Sí, tal cual, por ejemplo. Y tenía que ver con eso, con lo desconocido, ¿no? Él decía que eso era lo que le daba miedo. El miedo más original del ser humano tenía que ver con lo desconocido. Y hay algo de todo esto, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, la paloma, el perro chihuahua, lo conocemos. Pero sin embargo, lo que conocemos del perro o de la paloma no justifica ese miedo. Claro. Es decir, hay otra cosa, evidentemente, detrás del perro y la paloma que implica este lugar de lo desconocido. Y pregunto, ¿por qué a medida que vamos creciendo vamos teniendo miedos que no teníamos antes?
Bien, buenísima esa pregunta. Gracias, Porque estaba en el contrato eso. Sí, Verónica Fernández, anotame un 10. No, es buenísimo porque fíjate vos que lo que planteas vos, Verónica, Vero, es que no se tiene miedo. El miedo va cambiando, va modificándose, ¿no? Entonces, uno podría decir que el miedo está desde muy chiquitos, desde una primera infancia. En algún punto lo necesitamos al miedo. Claro, para constituirnos como lo que somos, ¿no? Pero es un método de supervivencia también, porque o sea, una persona que no le tiene miedo a un acantilado, en algún momento se va a caer. Por supuesto. Por estar al filo, por mirar para abajo o por lo que sea. Por supuesto. Y eso es muy importante porque, digamos, nos va a ir constituyendo, ¿no? Y uno empieza a indagar que no sé, la paloma, el chihuahua, y como la otra vez lo decíamos, en psicoanálisis, lo que hacemos es generalmente no quedarnos solamente con lo que esa persona trae, sino que pedimos lo que se llaman asociaciones. ¿Qué se le ocurre a usted de la paloma, por ejemplo? Estoy siendo bastante... Claro, está la paloma presente. Sí, tal cual. ¿Y qué se te puede ocurrir? Se puede ocurrir 20.000 cosas. A vos se te puede ocurrir una cosa, o el otra, a otro tal. Y así vamos indagando y vamos acompañando a esa persona para descubrir que quizás la paloma significa otra cosa. No sé, invento, estoy diciendo cualquier cosa. Miedo a, qué sé yo, al grito que una vez le dio la madre justo en una plaza donde había palomas. No sé. Claro, vamos entrando en un nivel de asociaciones que nos hace salir del objeto primero que esa persona nos trajo como objeto de su miedo a ese otro lugar, ¿no? Bien. Y vamos entrando quizás a descubrir que los miedos, eso desconocido... Como que te llevan a otro lugar. Te llevan a un lugar que es desconocido para tu propia conciencia. No sos consciente de a qué le tenías miedo, ¿no? Claro. Esto, por ejemplo, que decía Gaby de miedos absurdos, el que se me ocurre en fobias, no son algo genético, sino algo que se adquiere por un trauma. Totalmente, se va constituyendo, ¿no? Bueno, la fobia es un hermoso capítulo ese. También vamos a tirarle gracias, Negro, gracias, Negro, bravo. Nos apagó la luz hoy y ahora nos tira la hermosa pregunta también. No, pero a mí no me aplaudieron. No. A vos te pusimos un 10, al Negro un 5. Pero bueno, la fobia va a ser como esa, digamos, exacerbación de ese miedo por un objeto específico. Supongamos que alguien le tiene miedo, o fobia, podemos decir, a las abejas, ¿no? Sí. Las abejas es terrible, el miedo terrible, no quiere saber nada con las abejas. De repente, ¿qué nos va a decir la fobia? ¿O qué nos va a traer la fobia? Es que el tipo no solamente va a tenerle miedo a las abejas, sino que va a tenerle miedo a las flores donde suelen aparecer las abejas. Claro. Y después no va a ser las flores, después va a ser la plaza, después va a ser el campo, y se va a ir ampliando cada vez más, y la fobia va a estar dada por la disminución, si se quiere, de la vida social de esa persona. Claro, ¿no? se termina encerrando y quedándose en la casa. Me haces acordar, yo le tengo miedo a las ratas. Mirá vos. ¿Por qué? Mirá vos. Perdón. A las de alcantarilla. No, pero no les tenía tanto miedo antes. Y ¿qué me pasa? Es como que no sé cómo pueden reaccionar. Porque si yo me pongo a pensar, ellas me van a tener miedo a mí, ¿no es cierto? Claro, es que pero naturalmente una son rata tan escurridizas escapa. Que como no sé cómo van a reaccionar, dónde se pueden esconder y todo. Y yo no le tenía miedo antes, pero resulta que a mi madre le tiene mucho miedo. Y creo que ella me contagió el miedo a las ratas. Bueno, acá viene una pregunta que quería hacer. ¿Se puede superar un miedo enfrentándose al miedo? No, ¿O puede yo no me ser enfrento ni loca. No, porque muchas veces está la frase, si tenés un miedo tenés que enfrentarlo. Bueno, supongamos una persona le tiene miedo a las alturas y se sube a la vana y mira para abajo. Claro, esa es la terapia de choque que vemos siempre en dibujitos, en películas. Loco, que no creo, Pablo nos va a decir, pero no creo que funcione es que así. De golpe el miedoso se vuelve valiente y es, o sea, es un 50-50. Es un 50-50, depende puntualmente de la persona. Como decíamos la otra vez, siempre todo depende de las posiciones teóricas que tengamos los psicólogos. Claro. ¿No? Y seguramente un psicólogo tiene una posición quizás como, creo que la otra vez nos nombramos como conductista, es decir, que hay una modificación de la conducta por medio de técnicas que podríamos decir como de aprendizaje o de premios y castigos. Va a decirte que sí. Claro. Ahí sí. Va a decir sí. Enfrentarlo. Y es esto que decías vos de la terapia del choque. Ivana tiene una pregunta. La terapia del choque tiene que ver con eso.
Bueno, ahí Ivana, porque los oyentes no escucharon, pregunta, ella le tiene fobia a las arañas, ¿y por qué cuando uno se va a enfrentar a esa fobia grita? Bueno, el grito tiene que ver, y hay un dibujo, muchos que si quieren búsquenlo, que se llama El Grito, de un pintor que se llama Munch, o se llamaba Munch porque ya está fallecido, es muy conocida la imagen, donde hay una persona justamente tapándose, es impresionista, entonces está medio deformada la imagen, pero está como tapándose los ojos, tapándose los oídos, perdón, abriendo la boca en una situación como de grito frente a una especie de ruta o camino que hay, y donde se ve que de fondo que están pasando otras personas. Ahí la estamos viendo. Estamos viendo la imagen. El grito. Bien. Un pasillo. Cargue. ¿No? Fíjense que en la imagen uno dice, bueno, el tipo está gritando, pero no sabemos por qué. ¿Qué es? Porque hay personas alrededor, porque está en un puente, o un camino, una ruta, porque hay una especie de acantilado, porque escucha ruido fuerte. No sabemos por qué, pero hay algo del grito. Y el grito, ahí tiene que ver, me parece, con lo que nos dice nuestra operadora, tiene que ver con esta cuestión de intentar como hacer algo con ese miedo, ¿no? Intentar demostrar, callar de alguna forma a eso que está como pulsando, golpeando la puerta de un terror que puede ser espantoso, ¿no? Lo quiero callar de alguna forma. Sería una forma, ¿no?, de canalizarlo. De callarlo, de silenciarlo. Yo puedo... Mi voz es más fuerte que el ruido que hacen adentro mío estas arañas, por llamarlo de una forma, ¿no? Pablo, o sea, este tipo de terapia también, volviendo al tema de terapia de choque, ¿también corres riesgo, además de poder superarlo, de agudizar tu fobia? Y riesgo siempre hay, en todo. En lo que se te ocurra siempre hay algún riesgo en juego. Claro, no solo tenés miedo a las arañas, sino que a las ratas. No, claro. Me quedé pensando, capaz que Ivy grita y no sabemos si las arañas son sordas o no, porque capaz que no la escuchan, Ivy. Bueno, pero fíjate que tiene que ver con eso de lo desconocido, ¿no? No se sabe. Uno reacciona a algo que no sabe lo que está ahí enfrente, adelante de uno, lo que fuese. Claro. ¿No? Por eso yo siempre digo que lo absurdo, como vos decías, Gaby, los miedos absurdos son los más importantes. Porque en definitiva son los que nos dan la pista, o nos ponen tras la pista, de qué nos está pasando. Claro. ¿No? De cosas que capaz que dejaríamos pasar, no le daríamos importancia. O sea, a partir de acá, una persona que por ahí le tiene miedo, no sé, a un cajón de agujas, por decir algo, tendría que darle bola a eso y decir, totalmente. Che, algo está pasando con esto. Obviamente, capaz que no interviene nunca en su vida, ¿no? Pero, pero bueno, está bueno empezar a hacer preguntas, desnaturalizarlo, digamos, porque, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, no pero hay miedos, por ejemplo, a que te interrumpa la gente, que claro. Eso, puede haber miedo. No, pero hay miedos que están como validados socialmente, no sé. Está bien tenerle miedo a las arañas porque pican, está bien tenerle miedo a las ratas porque muerden, transmiten enfermedades. Pero bueno, ¿muerden también? Está muy encajonado todo. Está también, muy encajonado, ¿no? Entonces hay miedos que decís, bueno, estos son los miedos válidos y estos son los miedos absurdos. También está el tema, ay, una avispa. Ah, no seas boludo, no pasa nada, es una avispa de mierda. Sí. Listo. Y también está la parte del otro lado que lo minimiza. Claro, tal cual. Te tiene que tener miedo a vos porque te pica y se va a morir. Claro, esa es la abeja. Pero la avispa puede picar varias veces y es muy peligrosa, más si vas en las plazas de noche. Metía miedo. Y los miedos esos que no son tan evitables, o sea, que siempre los tenemos como los pensamientos, por ejemplo, miedo a la muerte y esas cosas. O sea, porque, por ejemplo, claro, la rata podés evitar, qué sé yo. La podés evitar, pero... Pasa que ahí vuelve a lo que dice Pablo, que es miedo a lo desconocido, justamente. El miedo a la muerte es miedo a lo desconocido, lo que no se conoce después. Claro, y el miedo conocido, ejemplo... Me dejaron, estuve solo, ahora conseguí una persona, ¿no? A ver, ¿cómo y tengo sería? miedo de que me deje de vuelta. Y porque yo ya estuve solo y le tengo miedo a estar ahí. ¿Cómo se trata eso? Bueno, también es interesante. Con terapia, claramente. Bueno, te paso mi número. Sí, no, es interesante revisar eso porque, digamos, implica esta cuestión, en un caso hipotético como el que vos estás planteando, sí. Uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es el problema de que te dejen? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de estar solo, no? Parece como que es interesante ahí como habilitar la pregunta de desnaturalizar lo que nos parece natural. No sé, nos parece natural tener miedo a estar solo, digo, esta hipotética persona, ¿no? Sí. Bueno, desnaturalizar, ¿qué tiene malo estar solo? Pregúntatelo. Claro. Fíjate a ver por qué. Vivilo. O empezá a preguntártelo, a ver qué tiene que ver conmigo esta cuestión de tenerle miedo a estar solo, ¿no?
hay esta cuestión, ¿no? que yo decía recién, ¿no? De esta cosa de decir, bueno, hay miedos que están bien y miedos que están mal. No están ni bien ni mal, ¿no? Me parece que lo importante son miedos, importante también registrarlos y empezar a darle preguntas, ¿no? Más allá de que sea un miedo que esté aceptado socialmente o que no, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me jode de esto? ¿Por qué me pasa esto puntualmente? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento empecé a tenerle miedo? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿No? Ahora también hay otro caminito de los miedos, ¿no? Que pienso que, por ejemplo, vos te adelantás a una situación en la que empezás a generarte todas preguntas. Si pasa esto, va a pasar el otro, va a pasar el miedo, toda esa situación, y después no pasa nada. En eso, ponerle, a mí me pasó en aprender a esperar a que llegue el momento. Y después plantearme todo eso. Porque uno, claro, vos empezabas a maquinarte de que iba a pasar algo y es una bola de nieve. Ponete una situación de examen y me va a preguntar esto y voy a hacer el otro y voy a decirme esto mal. Te maquinas todo eso, todos esos miedos te generan una adrenalina y un estrés terrible. Después no pasa nada. O sea, llegar al momento del miedo en el momento. Sí, totalmente. Bueno, tiene que ver con, me parece, con lo que decía Dylan, ¿no? Esta cuestión de esos miedos que están en nuestras cabezas y no los podemos escapar. Porque vos decís, bueno, evito todo contacto con, no sé, o posible situación que implique ratas. Bueno, qué sé yo. Pero el pensamiento, lo que viene a la cabeza, por más que estés donde estés, va a venir igual. Sí. ¿No? Tal cual. Con razón se puso contento Pablo cuando le dije hacer miedos, porque, o sea, mañana va a tener colapsada la porque, o sea, si yo no le tengo mucho miedo a nada que, o sea, diga, bueno. Te iba a decir, yo le tengo fobia a las agujas. Y retrotrayéndome. Bueno, pero ojo, hay que tener cuidado con decir fobia. Fobia porque, y miedo. Claro, Sí, son dos cosas distintas. Bueno, pero le tengo miedo a las agujas. Fobia es enloquecer frente a una aguja, casi. Sí, fobia sería, digamos, como ir tomando determinadas decisiones que te lleven a alejarte de todo lo que esté asociado a una aguja. No sé, vas por una farmacia y decís, no, cruzo la vereda porque ahí en esa farmacia hay agujas. Claro, ¿no? Pero el miedo es que vos podés entrar a la farmacia y ver las agujas ahí y decir, bueno, algo, listo. Qué sé yo. Bueno, le tengo miedo a las agujas desde siempre, me pasó. Y yo creo que se detonó con una película que es el juego del miedo. Acupuntura. No, el juego del miedo 2 creo que es. Que en un momento una mina cae en es una pileta llena de jeringas de vidrio y está toda pinchada todo y tiene que buscar la jeringa que es y se pincha todo, y es una cosa. Yo estaba pensando, pues estaba buscando el miedo que mayor tengo, ¿no? Que es el de las agujas, y después pensando, ¿por qué tanto miedo? Si voy a sacarme sangre una vez cada muerte o hispo, las vacunas son cada tanto, ¿por qué miedo? Y bueno, pensando, me acordé de esa escena. No sabés, o sea, me tienen que poner nunca me pusieron un suero, pero el día que me pongan un suero voy a estar así, con el brazo duro y tenso porque me voy a morir. O sea, de tejer ni hablar. No, aguja de tejer no pasa nada, ahí ya. Como que no me va a doler tanto. Bueno, pero fíjate esto que decía también el negro, ¿no? Esta cuestión de que no es algo que no tenga una historia. Sale a un lado, ¿no? Lo empezás a rastrear y encontrás como determinados fragmentos, alguna cosita que lo asociás para ese lado, ¿no? Y bueno, los artistas, por ejemplo, un director de cine, explora estas cosas. Claro. ¿no? Cuando busca generar algo que tenga que ver con el terror, en la película de Nombrad, bueno, a ver, ¿qué cosas son las que... ¿Qué puede incomodar? ¿Qué puede llegar a molestar? ¿No? Quizás se basan más en esta cuestión más estereotipada. Claro. Estereotipos que más o menos dicen, bueno, en general la gente le tiene miedo a tal cosa y vamos a meternos un violín. Claro, todo te pone en contexto. Te pone en contexto. Bueno, un gran director de este tipo de películas fue Hitchcock, que decía, ¿no? Que en realidad con los pájaros es terrible. Con los pájaros. Pero él decía que lo ejemplificaba en una entrevista, creo en un libro, no me acuerdo, que decía que el miedo, él ejemplificaba una silla con una bomba abajo y una persona sentada arriba. La escena daba miedo, no tanto por saber porque el protagonista sepa que iba a explotar una bomba, sino porque el espectador vea que hay una bomba ahí. Claro. ¿No? La posibilidad de que estuviese ahí presente ya generaba esta situación, esta escena que generaría miedo. Y la gente miraba abajo de la silla. Mirá, Me estoy acordando de otro miedo. De chiquita era sonámbula. Mirá.
Y ¿sabes que tenía miedo? A levantarme sonámbulo y chocarme con un ladrón. Con un ladrón. No sé por qué. Yo Bueno, me imaginaba que iba a ir así. Hay un miedo generalizado que es de todos, creo, que es pasar por un pasillo donde hay una ventana y que un ladrón te dispare. O sea, me ha pasado de chico y era como, yo tenía un ventanal zarpado en mi casa. Ven, picante el barrio. Más por las cosas que habían pasado, ¿no? Pero bueno, como dice Pablo, uno tiene la raíz. ¿Cuál? En todo. Una vez saltó un ladrón a la casa con un arma y se fue corriendo. Y bueno, entonces había como una posibilidad de un 0,1% de que me dispare alguien de detrás de la ventana. Claro. Tampoco es que soy un blanco estratégico de la NASA. No, para nada. Gente, Pablo, bueno, muchas gracias por gracias haber a ustedes, hablado un con placer nosotros enorme. sobre miedos. Vamos a ver qué podemos preparar para la próxima. Sí, claro. Y Que los tienen temas los oyentes, ¿no? Que Sí, quizás sí, les sí. vaya interesando, algo que tengan ganas de charlemos. vamos ¿por qué a no? poner en estos días una cajita con preguntas para que tiren los temas que más quieran. Los vamos a charlar acá. Pablo, no sé si saben, lo habíamos presentado en el primer programa, es escritor y nos trajo esto, que es su último libro. Eso que me llama, y tiene una mano, te digo que vino al pelo a hablarlo con Sí. miedo. Sí, la verdad es un libro que en realidad a mí no me gusta hablar de géneros, pero son cuentos Sí, que tienen algo que ver con algo de esto del miedo, ¿no? En un general, poquito. por lo menos los propios, ¿no? Bien. Y fue una forma de trasladar mis miedos al ámbito de un cuento. Gente, de este la libro lo ficción. vamos a estar sorteando en Instagram, así que atentos. ¿Podemos participar nosotros? Podemos participar Bien. nosotros, obviamente. Familiares, amigos. Así que, bueno, eso que me llama es un libro de cuentos. De cuentos, 8 cuentos. 8 del cuentos Fede. que están cerca de lo fantástico, donde algo de esta cuestión del miedo y el terror está ahí dando vuelta. Excelente. Mira, una oyente dice que la psicóloga hacía jugar a su hija con plastilina de color rojo para que se le vaya el miedo en la sangre. Mirá vos. Bueno, el juego, el ámbito de los niños, de los miedos, los temores en los niños, como decíamos recién, es algo constitutivo de una persona, es decir, es necesario. Ahora bien, ¿qué pasa con los chicos? Muchas veces los miedos son tan intensos que pasa algo de esto de la fobia, ¿no? De Claro. que les vuelve, los aterroriza y se les empieza a complicar la vida social. Y bueno, una forma, la mejor forma que existe para elaborar los miedos y para hacer algo con los miedos es justamente jugar. Si ustedes ven alguna vez a un chico jugar, van a ver que sí, se divierte, qué sé yo, hace cosas graciosas. Pero si lo miran con atención, lo gracioso y lo divertido es mínimo comparado a la parte que podemos pensarla más de miedo terrorífica que se pone en juego. No sé, soldaditos que se matan, Matar al dragón. accidentes de tránsito. Sí, son qué sé bastante yo. turbios los chicos cuando Sí, se ponen a sí, jugar. totalmente. Ahora Pero- con los jueguitos están Sí, terribles. sí. pero es Pues sí. recontra necesario, como bien hizo esta colega con la nena de Claro, este oyente, ¿no? loco. Bueno, la próxima, niños. Para la próxima. Bueno, Pablo, muchas gracias Bueno, nuevamente muchas por gracias a haber ustedes. participado. Así que vamos a escuchar un temita. Intro MDQ Mar del Plata por dentro.